Muy buenas a todos. No sé vosotros hasta qué punto le dedicáis mucha atención a cuidar el prompting con los LLMs bueno, pues hay alguno que no tiene localizado lo que es el prompting, podemos decir que simplemente es la manera en la que le pedimos cosas a una inteligencia artificial generativa en este caso. Si lo hacemos bien, pues obtenemos respuestas que son más útiles y son más precisas. Si lo hacemos mal, pues nos va a dar respuestas que son genéricas y en muchos casos incorrectas. Bueno, eso puede ocurrir incluso aunque lo hagamos bien, pero vamos a hablar sobre ese tema después. Y yo qué sé, es como si vas a una cafetería y pides un café. Si solamente dices quiero un café, te pueden dar de cualquier tipo, cortado, manchado, solo, americano. Pero si especificas que quiero un expreso doble con poca leche y sin azúcar, pues te van a traer justo lo que tú has querido. Se pueden equivocar, pero ya la equivocación seguramente va a ser un poquito más pequeña. Y con la inteligencia artificial, bueno, pues le puedes decir resúmeme este texto y te va a dar un resumen que es muy genérico, o le puedes decir resúmeme este texto en tres frases clave, perdonad, utiliza el lenguaje claro y sin tecnicismos y hazlo además para alguien que está estudiando una carrera. Vale, con esto vas a obtener un resultado que es mucho más útil y al final, pues en resumen, podemos decir que el prompting es casi un arte, es el arte de hacer las preguntas correctas a la inteligencia artificial y obtener las mejores respuestas, vamos a decir, posibles, al menos con lo que tenemos hoy en día. Y como cualquier arte, pues mejora con la práctica. Nadie nace sabiendo y es algo que se tiene que entrenar. Sobre eso hablaremos también después. No es algo nuevo, me gustaría traer aquí la idea de que el prompting, quizá como lo conocemos ahora con esa complicación, sí que es nuevo, pero ya en los años 90 y en los años, a principios de los 2000, cuando aparecieron los primeros buscadores, y seguramente más de uno aquí lo habéis pasado por ese punto, pues no eran tan inteligentes y los usuarios teníamos que escribir lo que llamábamos consultas booleanas para obtener resultados que fueran más relevantes. Booleanas con un i, una o sea, teníamos que andar como juntando las cositas. Y usábamos búsquedas como inteligencia artificial and aprendizaje automático, las dos entre comillas, para que además buscara exactamente el texto que le estábamos pidiendo y páginas que tuvieran los dos conceptos, o podíamos poner robots o androides también, o podíamos poner el sitio web en el que queríamos que realizara la búsqueda y luego el texto a buscar. Es algo que sigue disponible realmente en los buscadores. Lo que pasa es que como han ido avanzando bastante y ya entienden mucho mejor las consultas en lenguaje natural, pues casi que no nos damos cuenta, ¿no? Ya ha avanzado muchísimo y es algo que para nosotros ha quedado olvidado. Pues de todo esto y seguramente bastante más, vamos a hablar hoy, vamos a hablar con Vanessa Vidal. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Encantada de escucharte y de oírte. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, estoy muy bien. Bueno, bienvenida al programa. Vanessa y yo hemos trabajado juntos en BAS durante un par de añitos aproximadamente, coincidimos por allí, pero ahora os vamos a contar más sobre ella. Me gustaría poner un poco en contexto para aquellos que escuchéis este programa dentro de unos meses o incluso dentro de años, qué es lo que está pasando a día de hoy, porque todo va tan rápido que igual pensáis que lo que hablamos hoy está sobrepasado cuando llegue el momento, ¿no? Pero en este punto concreto tenemos que entender qué es lo que está pasando y muy rápidamente lo que ha pasado hace muy poquitas semanas, un par de semanas apenas, aunque ya parecen años casi, fue la irrupción de DeepSeek y el impacto que ha tenido bueno, por un lado en Nvidia, a nivel de hardware, las acciones de Nvidia cayeron, como todos recordaréis cuando escuchéis esto, pero sobre todo lo que ha provocado también ha sido reacción por parte de OpenAI, que lanzó el O3 Mini súper rápido, luego ha lanzado el Deep Research, ¿vale? Que de momento, sí, esta semana es bastante prometedor. Yo no he tenido la oportunidad de probarlo aún. Y bueno, Google también ha reaccionado rápidamente con Gemini 2.0, que es su modelo más avanzado hasta la fecha. Pero fuera de eso, también están empezando a ocurrir que las grandes tecnológicas pues han vuelto a contratar, han reanudado la contratación después de un par de añitos con despidos masivos. Y aquí, bueno, pues leía que Apple, Google, Amazon y Meta pues habían sumado más de 48.000 empleados en 2024, o sea que siguen creciendo un poco más. Y por último, pues Jan LeCun, que es uno de estos popes de la inteligencia artificial, nos está diciendo que lo que tenemos a día de hoy no es suficiente y que tiene que haber una nueva revolución en los próximos 3 a 5 años. Es decir, que esto no para. Casi Esto nada. nos va a dar para hablar un montón. Ujú. Bueno, una semana más os doy la bienvenida a todos a un nuevo episodio de Pensamiento Digital. Yo soy Frankie Carrero. Ya sabéis que en este podcast nos centramos en hablar de inteligencia artificial, sobre todo orientada a negocios.
aunque realmente al final hablamos de cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, como seguramente veréis en el episodio de hoy. Os recuerdo que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y que os podéis suscribir si os gusta el programa, incluso darnos alguna buena nota si pensáis que lo merecemos. En cualquier caso, si os suscribís, no os vais a perder las novedades que vayan saliendo y los nuevos episodios que vayamos sacando, idealmente cada 2 semanas, pero ya sabéis que en algún momento fallo. Ahora tengo más ayuda, así que espero que no sea así. Y si queréis contactarnos para lo que sea, ideas, propuestas, correcciones, ponernos verdes, lo que queráis, podéis escribirnos a pensamientodigitalpod@gmail.com o me podéis enviar un mensaje a través de LinkedIn. Y ahora ya sí, vamos a ir con Vanessa, que es quien realmente importa en el episodio de hoy. Y Vanessa, te voy a pedir por favor que nos cuentes cómo ha sido tu trayectoria, porque, bueno, te he presentado como compañera o ex compañera de trabajo, como consultora de inteligencia artificial, pero sobre todo o de base eres lingüista. ¿Eso qué es? Sí, y más que lingüista, como soy muy mayor, soy filóloga. Muy bien. Sí, es muy curioso la de vueltas que da la vida. Y claro, ahora sí que es verdad que existe formación en lingüística y computacional, pero claro, en mi tiempo pues existía filología, es más, no existía ni la carrera de lingüística como tal. Yo estudié, soy una chica de provincias, estudié en Galicia, en la Universidad de Coruña, y fue cuando me fui a Barcelona después de acabar la carrera que realmente empezó la carrera como tal de lingüística, pero nada de computacional. Había algunas asignaturas de procesamiento y esto. Y la trayectoria que yo he seguido y los que son de mi quinta, digamos, que todos somos filólogos. Es más, y ahora voy a entrar, a veces un buen filólogo y un buen sentido del lenguaje, de formalización del lenguaje y la semántica del lenguaje es preferible a lo que se llama lingüista computacional, que tira 2 líneas de código y que igual no tiene sensibilidad lingüística, ¿no? Entonces, realmente la lingüística computacional y el procesamiento del lenguaje natural, las tareas son las mismas y es esta idea, esta unión de diferentes perfiles que pueden llegar a hacer lo mismo, ¿no? Y esto es un poco Frankie, y ya no sigo más, pero es un poquito como cuando vamos a hacer la compra, que tú has hecho una metáfora muy bonita hace un rato, pero cuando vamos a hacer la compra en una gran superficie o cuando decidimos hacer la compra pues en comercio local, ¿no? Tú cuando quieres crear un proyecto, pues puedes meter personas que vienen de NLP pero no son lingüistas, gente analistas de datos y no son lingüistas, pero si tú tienes la posibilidad de hacer el puzzle y meter perfiles específicos, yo creo que los proyectos salen mejor y es un poquito lo que vengo aquí a comentarle a tu audiencia, que probablemente no sepan qué hace un lingüista o qué puede hacer un lingüista. Efectivamente. Sobre todo, claro, ya sabes, aquí hemos tenido la irrupción de la inteligencia artificial generativa que de repente, pues, ha hecho seguramente que tengáis que dedicaros a tareas un poco distintas de las que hacíais previamente. Yo creo que estaría Ujú, bien poner a la audiencia un poco en contexto de cuál ha sido vuestro trabajo hasta hace 2 años y medio, pues, más o ujú, menos, cuando salió ChatGPT, qué era lo que aportabais y por qué era tan necesario vuestro trabajo dentro de este tipo de proyectos. Porque ya os digo que, por ejemplo, construir un chatbot avanzado, como hemos hecho, para un cliente grande, hace 3 años no tenía absolutamente nada que ver con lo que significa hacerlo ahora. Y ese no tenía nada que ver, implicaba lo que estabas diciendo tú, la necesidad de perfiles un poco más técnicos relacionados con el procesamiento del lenguaje natural. De hecho, mis primeros años en investigación en inteligencia artificial, yo hacía temas de procesamiento del lenguaje natural. Lo que yo he hecho no tenía nada que ver con lo que con tu experiencia, ¿no? Y con lo ujú. que tú sabes. Entonces, si te parece, les ponemos un poquito en contexto y cuéntanos tú, ¿cuáles eran esas tareas que tenéis que realizar desde el punto de vista de los lingüistas y cómo contribuíais a este tipo de Ujú. proyectos? Sí, pues a ver, que el proyecto concreto, o un poco, te cuento primero la fase anterior. ¿Qué hacíamos los lingüistas? Pues hace 20 años, ¿vale? O sea, Vale, perfecto, eh, genial. en ese sentido, siempre los lingüistas hemos estado en tareas ya, proyectos de procesamiento del lenguaje natural, traducción automática, resumen automático, simplificación de textos, generación multilingüe. Pues básicamente yo gran parte de aquellos años he trabajado generando gold standards, trabajando en el etiquetado. Todos estos modelos supervisados tenían que tener
pues eso, un core de gente que estábamos ahí y es que la verdad que era muy duro. Hacer un parsec sintáctico pues exigía pues un montón de horas de estar haciendo análisis sintáctico, ¿no? Pero después cambió, yo creo que a partir de todo, lo que marcó el punto de inflexión fueron los asistentes conversacionales, ¿no? Cuando ya empezamos a tener en el móvil, en casa los altavoces y todo esto. Y ahí fue cuando yo viví también mi cambio, ¿no? Yo venía del mundo de la universidad, proyectos de investigación en universidad, de generación, como se hacía antes, ¿no? Y trabajando mucho con equipos ya transversales en aquel momento, éramos varios lingüistas, en facultades tecnológicas, ¿no? Y el paso a la empresa que di yo, muy mayor, en equipos muy jovencitos y yo ya muy mayor, fue cuando trabajé en el asistente conversacional de Samsung y allí era maravilloso, había perfiles muy diferentes, ¿no? Y yo creo que fue el tema de los Siri, de los Bixby, de los Google Assistant, lo que, ostras, hay unos perfiles de gente que puede entrenar mejor, porque esto es lingüístico puro y duro, y para que me entienda bien, pues igual tengo que entrenarlo con alguien que domine el lenguaje, ¿no? Y esto me lleva a comentar que dominar el lenguaje no es hablar una lengua. Porque yo me peleo mucho, no quiero hacer aquí un alegato de la lingüística, ¿no? Pero me peleo mucho y siempre me he peleado por justificar los perfiles humanistas y de lingüistas, de diseñadores de conversación, en general, este tipo de perfiles, y es que se demostró, y algo que parecía muy obvio, que para entrenar un modelo yo doy frases para el scope de una intención, pues quiero reservar una mesa en un restaurante, y cómo lo modelo y qué palabras clave son, esto que parece muy obvio para cualquier lingüista, dentro de equipos con desarrolladores, con gente que venía más del machine learning, pues no era tan obvio, ¿no? Entonces sí que es verdad que en aquel momento empezamos como entrenadores. La gente yo trabajé más en NLU durante todos aquellos años, entrenadores de los modelos. Vamos a dar chicha, sustancia, para que el modelo entienda mejor. Pero dentro de estos equipos tan grandes, pues también estaban la parte de gente que trabajaba con la voz o la parte de gente que decía cómo tenía que contestar un asistente. Digo decía, pero que yo creo que todavía esto es válido, ¿eh? Después, Sí, si quieres, entramos. Sí, sí. sí. Muy bien, o sea que realmente, como vienes diciendo, tu papel o vuestro papel era, bueno, pues tenía diferentes formatos. No estamos hablando de ayudar a etiquetar para poder entrenar mejores modelos, estamos hablando de ayudar a definir cómo tiene que ser la salida, estamos hablando de la voz también, que fíjate, son problemas que aún no están, si quieres, cerrados del todo, pero de cómo era esto hace 20 años a cómo es ahora, vamos, ha evolucionado muchísimo. Yo recuerdo lo que era la generación de resúmenes hace 20 años y ahora, claro, lo das por hecho con cualquier LLM, pero eran trabajos difíciles, había muchísimas publicaciones en torno a eso y se veía lejano la solución. Claro, estamos en un punto cuando hablabas del etiquetado, estamos en un punto en el que ahora mismo ya estos LLMs y estos tipos de IA generativa que nos están apareciendo son capaces incluso de etiquetar ya los textos. Es decir, que están sustituyendo de alguna manera algunas de las funciones que teníais vosotros previamente. ¿Cómo os estáis adaptando? Pues como una herramienta, como en cualquier profesión, yo creo que tenemos que hacernos valer de las herramientas que tenemos. Y ahora es verdad que acabas en un call center, ¿no? Pues implementas un voicebot y pues los agentes del call center dicen, uy, no voy a tener trabajo. No, vas a tener ese trabajo, pero te vas a dedicar a otras cosas. Pues lo mismo, tenemos que reciclarnos. Igual ya no tiene sentido seguir haciendo las cosas como las hacíamos. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar realmente para estas tareas. Pero fíjate que esto lo decía Ferran Adrià y es verdad que tú antes de hacer esferificaciones tienes que saber hacer una buena tortilla de patata o un buen puchero, ¿no? En ese sentido, el haber trabajado en resumen automático pues hace un montón de tiempo, igual ayuda ahora a generar unos buenos prompts de cómo tiene que ser un resumen automático, ¿no? Sí. Y lo mismo, el haber etiquetado, pues igual te ayuda, la semántica, la sintaxis te ayuda a evaluar mejor los outputs de estas salidas. Entonces, yo creo que hay que hacer tortillas de patatas y después ya empezamos a cocinar al vacío, ¿vale? Y es un poco en lo que yo estoy viendo. Me parece muy buena analogía.
Así que vamos a volver un momento a las tortillas de patata, porque yo creo que Pues venga. estaría bien que, para que toda la audiencia entienda esa diferencia de la que estamos hablando, ¿no? De cómo era antes y el cómo es Ujú, ahora, nos contaras a lo mejor con un poco más de detalle cuál era el papel real dentro de, bueno, de la creación de los flujos de conversación en ujú, los asistentes tradicionales. ¿Cuál era el papel real de un lingüista computacional? Exactamente qué hacía, porque todos yo creo que más o menos tenemos en la cabeza que al final lo que tenemos es un árbol de reglas con un chatbot ujú, de los antiguos. ¿Vale? Una serie de reglas, si ocurre esto, pasa al siguiente nivel, si falta esto, pregunta al otro y si no, vete para acá. ujú. Pero esas reglas, que son muy facilitas para un informático de pintar y de relacionar, tenían que tener todavía esa parte de, bueno, si quieres generación de texto, a lo mejor puede estar más claro, pero como mínimo entender lo que estaba diciendo la persona, ¿no? Ser capaz de Ujú. identificar esos puntos importantes. ¿Qué hacéis ahí vosotros? Sí, por un lado es la parte que te comento más de entrenar, de trabajar en definir. Voy a empezar por el principio, porque, claro, el tema que cuentas de las reglas, pues yo siempre, y los clientes seguramente me escucharán, me habrán escuchado un montón de veces, ¿no? La diferencia entre soluciones conversacionales guiadas, Ujú. las más libres, que los que veníamos de haber hecho asistentes conversacionales como un Siri, pues ahí es verdad que hay unos hints, unas muestras de qué le puedes preguntar a un asistente, pero ahí es la libertad. Tú preguntas lo Sí. que quieras y lo que hay que trabajar es en determinar el scope. Eh, pero realmente, para hacer cualquier solución, siempre abogamos por las soluciones híbridas, ¿no? Que tienes esa libertad, también puedes tener un sistema de menús o decirle al usuario final, pues mira, tú puedes preguntar sobre esto, puedes decidir que sea navegable o no, pero en el fondo lo ideal y a lo que aspiramos, y eso todavía hoy, es a generar una conversación como lo hacemos con los humanos. Entonces, antes de que me entiendan, hay una primera fase que es de hablar con los clientes o quien digo clientes concretos, porque es que ahora ya estoy sesgada por el mundo consultoría, o estudiar a los hablantes, ¿no? A la gente Ujú. que interacciona con estas soluciones, para primero establecer unos flujos óptimos, porque esto sí que es verdad que lo vemos, que al final tú creas un flujo y tú lo llevas algo a producción y ves que hay abandonos de flujo o la gente pues rechaza esa solución que planteas, tienes que hacer refactoring. Entonces, trabajar en escuchar al cliente o analizar al usuario para crear unos buenos flujos, esto en el fondo los lingüistas también lo hacemos muy bien porque, no todos, o sea, porque después dentro de los lingüistas cada uno se especializa en lo que mejor sabe hacer, Sí. pero el perfil de los intercambios comunicativos, todo esto es que estudiamos con los grandes teóricos, con Grice, las normas de cómo tiene que ser una comunicación, pues que todo eso acaba creando un buen flujo. Y después, una vez que está este flujo creado, lo que yo creo que es más importante, que ni todos los lingüistas hacen bien, es modelar esto. Si yo voy a establecer qué intenciones puede tener este interlocutor y voy después a ver en la lengua cómo divido eso, cuántas intenciones hay, cuándo algo es una intención o cuándo algo es una subintención. O después de los entrenamientos propiamente dichos para cada intención, para cada intent, voy a ver cómo lo modelo, qué palabras clave me ayudan a diferenciar el intent A del intent B, ¿no? Esto era el gran reto que teníamos, porque es compartimentar la lengua, es muy ambigua. Nosotros tenemos muchos sentidos, cosas que queremos expresar, pero los textos, las palabras que utilizamos para expresarlas son múltiples. Entonces, es muy difícil ese entrenamiento y sobre todo por esta ambigüedad, a veces las fronteras que en un programa informático pues están ahí, en la lengua son más difíciles, ¿no? Entonces, el modelado para el entendimiento fue clave, ¿no? Y clave de que el usuario final de una solución no se sienta frustrado con los no entiendo, o yo siempre digo, lo que todavía es más complejo, que tú preguntes una cosa y que te diga algo que no tiene que ver, porque si me dices no entiendo, pues vale, a la siguiente semana tu asistente pues tiene un grupo de gente que lo entrena y ya, pues vale, pero que se confunda a la hora de entenderte o a la hora de darte una solución cuando hay una integración, imagínate con algún sistema interno y todo esto, pues es el gran problema, a mi juicio. Y esa es la parte más del entendimiento. Después has hablado de la parte de la voz. Ujú. Y también hay otra parte muy denostada, que en el fondo es qué me contesta un asistente.
esa parte, el LNG, el Natural Language Generation, en el fondo, sea con plantillas, sea de forma automática, hay que trabajar mucho en cosas muy básicas, que es hablar bien, escribir bien y expresarse bien, Sí. conforme a la política de una empresa, conforme, pues eso, evitar todos los sesgos. Todo esto vamos a ver que se aplica también a la generativa. Entonces, yo creo que es una parte muy denostada y que tiene una gran importancia, ¿no? Porque en el fondo lo que le llega al usuario final es verdad que tú tienes que entender, una solución tiene que entender muy bien lo que se pide, pero también después tiene que expresarse bien. Y en la parte de la voz, la parte, digamos, de yo paso la voz a texto, el famoso STT o el ASR, Automatic Speech Recognition, realmente es muy importante porque es la parte clave. Hay que entender bien, pero también hay que pasar lo que dice un usuario a ese formato texto. Y ahí es muy importante porque si ya empiezas mal en la cadena, pues ya realmente el primer paso ya es nefasto, ¿no? Pero también es muy importante, y esto lo he hablado, yo, pues claro, con los años tienes amigos que se dedican a diferentes partes, ¿no?, de este proceso. Es muy importante lo que es la parte del TTS, el pasar del texto después al habla. Porque eso, de la misma manera que lo que le llega al usuario es lo que acabas de decir, la respuesta como tal, la voz, cómo se verbalice esa respuesta es cuanto más importante que el entendimiento o la primera parte, ¿no? Y casi siempre se ha dedicado más importancia a esas partes más core, porque claro, si esas fallan, el proceso es erróneo de principio a fin. Pero tan importantes estas partes finales, sobre todo en cuanto a la usabilidad. Claro, tal y como lo comentas, es que hay muchos puntos donde algo puede salir, digamos, mal. A lo Ujú, mejor es posible que el nivel de mal tenga mayor o menor impacto en función del punto, como tú has dicho, de la cadena que se está construyendo, pero bueno, ya, por ejemplo, el hecho de ser capaz de reconocer el sentimiento de la persona con la que está hablando el chatbot y de contestarle acorde a esa situación, de mostrar empatía, si lo quieres ver así, ujú. es un tema que es difícil. Ahora nos puedes contar si quieres sobre eso. Bueno, podemos también hablar del adaptarnos a las diferentes edades. La gente no habla Bien, igual con 50, 40, con 30, 20, importante. por Sí, sí, sí. generaciones, efectivamente. O si es un dominio médico o es un dominio legal, Ujú, por decirlo así, ¿no? Y luego, claro, si nos lo llevamos a la voz, lo que estabas diciendo, el cómo entonas, si en el otro lado hay alguien que está nervioso, el hecho de que esa voz sea más calmada, ¿no? ujú. O no lo sé, es como que Sí, hay sí, total. muchísimos puntos que tener en cuenta y ya estamos entrando en temas que no son solo de lenguaje verbal. Análisis de sentimientos lo puedes hacer con el texto, pero bueno, si encima te ayudas de una camarita, si estás teniendo una conversación en la que está viendo el chatbot a la otra persona y te ayudas de la camarita para ver cómo está reaccionando, encima lo complementas mejor. Ujú. Parece muy complejo todo, ¿no? Sí, la verdad que y después, ¿qué ves? O sea, voy ahora a ir a la realidad, ¿no? Porque todo sobre el papel, todos tenemos muy claro lo que hay que hacer y después es lo que los proyectos y la realidad y los dineros y todo te dejan hacer, ¿no? Entonces, sí que es Sí. verdad lo que tú comentas, análisis del sentimiento, maravilloso. Pues imagínate, yo lo llevo muy, me gusta mucho hacer las soluciones conversacionales con fondo de que vayan a ayudar a la gente, ¿no? Ujú. Entonces, si yo analizo que tú estás enfadado, ostras, si estoy, imagínate, en un call center, pues priorizo ese enfado y te llevo a una cola de donde te atiendan antes o te paso a un humano, por ejemplo, ¿no? Un montón de lógicas de negocio, ¿no? Eh, claro, ideal en ese primer punto. Pero claro que primero lo que tienes que hacer es que te funcione el end-to-end bien, ¿no? Y como bien dices, hay un montón de problemas. Si vamos a la primera parte, por ir ordenados, pues claro, está el tema de la edad. Esto lo hablaba con unas amigas y una amiga octogenaria pues hace 2 días, que ella dice que no utiliza los asistentes porque al final ella quiere lo fervientemente dice, bueno, yo hablo con ellos, pero es que nunca llego a un buen resultado, con lo cual fracaso. Cuando yo creo que los asistentes de voz eh, para la tercera edad juegan un papel súper importante. Totalmente. Pero es un gran problema de los ASR, el trabajar con inputs de gente mayor. Pero bueno, después vamos a que yo no estoy hablando con el mismo acento que tú. Entonces vamos también a todo esto. Bueno, vamos, en el último año de trabajo he estado trabajando muchísimo con llamadas reales en call Sí. center
vamos a lo que dice la gente cuando llama, que está hablando con su hijo que está comiendo, haciendo la cena y después que igual le ha venido mal una factura y te cuenta algo de larguísimo, ¿no? Con un montón de ruido de fondo. Entonces, para el ASR, problema todo eso. Ostras, pero para el NLU, cuando alguien no te habla de forma sintética, es muy complejo también. De ahí que la combinación, creo mucho en cuando hay que hacer una solución con IA tradicional, la hacemos con IA tradicional porque a veces la tortilla de patata funciona perfectamente si tienes hambre, ¿Sí? pero sí que es verdad que los nuevos modelos nos pueden ayudar a muchos de los problemas que teníamos tradicionalmente con pues estos hándicaps que te comento. Volviendo a la parte de la voz, cuando tú lo has mencionado, cuando tú ya vas a hablar de algo de nicho, algo especializado, tú puedes utilizar soluciones de los grandes hiperescaladores, pero la parte de customización es que es súper importante. Por eso mismo que decíamos de que si yo paso mal la voz al texto, todo lo siguiente ya vamos mal, ostras, pues démosle cariño en eso, ¿no? La creación, y ahí que podemos hacer los lingüistas. Los lingüistas que, si me ven algunas compañeras que trabajan más en la parte de ASR, los lingüistas que tienen esa sensibilidad, que han escuchado muchas llamadas y han visto muchos errores, siempre jugamos a que ven los problemas y ven las soluciones de esos problemas, ¿no? El backfishing de que una solución de caja, ¿no? Te llega un hiperescalador, os quiero a todos, ¿eh? Pero claro, todo lo trivializan. Esto ya está, te funciona perfecto, tienes un scope, claro, tú después vas a ver la realidad de lo que dice la gente y las soluciones. Y tienes muchos problemas, desde quiero pagar la factura y que se transcriba como quiero apagar la factura, ¿no? Los propios contextos. Y esto, pero así, con esto, pero cantidad de cosas, ¿no? Entonces es muy importante crear diccionarios en ese sentido, trabajar con el contexto, ¿no? En el fondo esto entronca con mi pasado que quería ser lexicógrafa. Pues crear buenos diccionarios, dar patrones de contexto de esta palabra en este dominio, con qué vecino suele aparecer. Todo esto ayuda a mejorar estos módulos, ¿no? Y es lo que marca a veces la diferencia, a veces no, siempre la diferencia. ¿Vale? Entonces esta es la primera parte de voz. Nos vamos al NLU, la gente y yo la primera no hablamos sistemáticamente con las palabras clave y nos expresamos perfectamente. Ostras, pues trabajar ahí en crear, yo siempre digo que para mí es un juego. Una vez que está modelado un caso de uso y sabes, has analizado, los lingüistas también ayudan mucho a hacer esa analítica previa, porque casi siempre, si ya hay un canal previo, tú tienes oro líquido, que digo yo, tienes conversaciones, tienes textos, pues el procesamiento del lenguaje natural también ayuda en esto, ¿no? Y el identificar, tienes modelado ya en esa segunda fase tu solución. Ahora estamos hablando mucho de soluciones conversacionales porque me has preguntado, ¿no? Pero Sí. ¿tienes modelado eso perfectamente o casi perfectamente? Pues vamos a jugar a dar frases que en una lengua X dan cuenta de eso que quiere decir el usuario, de ese intent que tú has definido. Es jugar, es muy divertido, porque tú trabajas primero determinando todas esas frases, y yo esto lo he explicado muchísimo, he divulgado muchísimo sobre esto a la gente que necesita entender que entrenar no es dar todo, tú es que vienes del ámbito del machine learning, entonces entrenar no es darle todo lo que un usuario puede decir para referirse a que quiero reservar una mesa para hoy, no, es yo lo determino todo, me creo un test set de todo eso, pero yo al modelo para entrenar voy a entrenar, yo siempre digo, los canarios. Dentro de la metáfora de los canarios y los pingüinos, que ambos son pájaros, Sí. al modelo de Machine Learning mete los canarios. Entonces, mete los canarios, ¿qué significa? Mete las estructuras sintácticas, y aquí si nos escuchasen chicos jóvenes que están en el instituto estudiando sintaxis semántica, ¿para qué? Pues mete las estructuras sintácticas que sean más diferentes para expresar lo mismo, para que, digamos, el modelo supervisado funcione mejor. Esto es un poquito lo que hacemos en NLU. Uh-huh. Y si nos vamos después, bueno, la parte más de cómo se tiene que expresar de todo esto, que no es lo mismo, el tono comunicativo, ¿no?, de una solución. Ahí puedo entroncar con diferentes usuarios, pues diferentes respuestas.
pues no, si estás haciendo, voy a trivializar, pero un chatbot en una funeraria, pues hombre, no le puedes hablar de la misma manera o si alguien está enfadado, lo que decías antes, al teléfono, pues hombre, filtra un poquito. Pero nos vamos después a la parte del TTS. Porque es que esto sobre todo con la parte de la voz, me ha impactado muchísimo en estos últimos meses. Lo que recibe el usuario al final, la imagen para un cliente, es la voz. Eh, sí que es verdad que con la generativa, con las soluciones que hay en la actualidad, pues tú tienes algo de caja y también animado por esta rapidez, ¿no? Y tienes una voz perfecta, vale, pues mira qué bien, voy a jugar un poquito, voy a hacer de DJ y voy a mover estos botoncitos a ver qué tal me suena. Y para mí, y para la gente sobre todo que se ha dedicado media vida al TTS, esto es una aberración. No puede ser que tú inviertas millones de euros a veces en todo el proceso anterior y que después la voz sea la misma que la de la empresa de al lado. Sí. Con eso o que te pronuncien mal palabras clave de tu universo comunicativo. Imagínate, pues eso, de la empresa X, pues tiene su propia terminología. Pues tú tienes que pronunciar bien esas palabras. Entonces, es muy importante toda la cadena. Esto más en la IA tradicional, y si quieres ahora vamos a la generativa, pero en la IA tradicional, tanto la analítica previa a crear una solución, como yo siempre te acuerdas, me has escuchado muchísimo con los clientes, cuando tú abres un canal, y siempre así lo estimamos en los siguientes meses, acompañar al cliente para analizar cómo interactúan sus clientes, sus usuarios, con esa solución. Porque ahí tú ves muchísimas cosas ostras, yo había predefinido esto y fíjate, no, pues se están saltando este paso, pues vamos a hacer ajustes. Vamos a establecer unos KPIs óptimos, ¿no? De que la solución me entienda, trabaje bien, pero además que sea usable, y KPIs también de negocio, ¿no? Acompañar al cliente en esa puesta en producción es muy importante. Y hasta ahí yo creo que te he comentado todas estas fases Sí, de sí, la sí, sí. IA tradicional. Totalmente de acuerdo en general y en este punto último especialmente, ¿no? Es crucial y muchas veces como empresas, no vamos a hablar ya de clientes, sino como empresas no te crees que entiendes mejor lo que quieren los clientes de lo que tú te piensas. Y falta esa parte de análisis. Si no realizas ese análisis y no lo tienes en cuenta, pues te arriesgas realmente a no darle a tu cliente el servicio que necesitan, lo que te están pidiendo. Y es verdad que este tipo de proyectos no son proyectos, la verdad es que en general ninguno, al menos cuando hablamos de inteligencia artificial, pero no son proyectos que puedas poner en producción y olvidarte. Son proyectos que hay que evaluar el impacto, cómo se comporta la gente, si lo usa o si se va al cabo del tiempo, los resultados que da, si a lo mejor como el vocabulario, ya lo sabes tú, o el lenguaje, lo sabes tú mejor que yo, está vivo, bueno, pues con esa evolución del lenguaje tú tienes que seguir adaptando todos estos modelos. O sea, que lo que te vale hoy, dentro de un año te vale un poquito menos. Eso no sabemos hasta qué punto, pero siempre te va a valer un poquito menos. Y más en estos días en los que todo está yendo tan rápido. Pero bueno, he hablado al principio del programa de como el origen de todo esto, de los buscadores, pero luego me ha venido a la cabeza mientras hablabas otro origen todavía anterior, cuando decías, estamos jugando, me venía a la cabeza esos juegos conversacionales de los albores de los ordenadores, ¿no? Estamos hablando de los años 70, 80. Seguramente lo que más os pueda venir a la cabeza a la audiencia más joven sería el Monkey Island, porque además ha habido reediciones hace poco, pero en ese juego había unos gráficos ya bastante currados y estamos hablando de juegos que eran puro texto, donde al final tenías una serie de frases que más o menos te ponían en contexto, tú tenías que responder y tenías una serie de palabras casi como el tabú, pero al revés. Palabras que podías usar, si eras capaz de combinarlas, el juego te entendía, no entendía, sino simplemente las encontraba relacionadas y pasaba a las siguientes fases. O sea que esto realmente, si queréis, es un problema en el sentido de que es una barrera que había que resolver desde hace todavía más tiempo que los buscadores. Déjame que, volviendo a referencias del pasado, Perfecto. para mí una muy importante, el que se dice padre de la inteligencia artificial, Minsky, Sí. realmente el concepto de situación comunicativa, ¿no? Y después también Shank, los siguientes, los marcos de conocimiento de qué cosas pasan cuando yo estoy en un restaurante, ¿no? Todas esas piezas del puzzle. Para mí es muy importante para determinar un caso de uso.
Es muy bonito, vais a ver que yo soy un poco, voy un poco en contra de todo muy bonito. El de sync con los clientes, todo esto, vale. Lo que hay que tener es sentido común con ellos e intentar entender. Primero que intentar para que un caso de uso sea óptimo, que te expliquen lo que ellos hacen, escucharles, ¿no? Y sobre todo también, pues partir de esos escenarios que digo yo de vamos a ver todas las variables, todos los slots vacíos que me ayudan a configurar esta situación determinada, ¿no? A mí es lo que me ayuda a crear buenos casos de uso. En el fondo y no tener que hacer reworking, que es lo peor, lo que todos tememos, ¿no? Haber entendido mal, que a veces pasa, obviamente, ¿no? Porque no te cuentan cosas cuando tú ya estás casi en producción, porque tú no, también entonando la culpa, porque no has sabido tirar del hilo, ¿no? En las primeras fases del desarrollo. Totalmente. Vamos a avanzar un poquito para entrar Venga. en la parte más cercana a nuestros días, que es esa parte de los LLMs. Y aquí, antes de entrar en los proyectos más complejos, sí que me gustaría saber tu opinión sobre esta parte que hemos hablado al principio de prompting. Al final, mi sensación, y de hecho últimamente he puesto un par de posts en LinkedIn al respecto de esto, mi sensación es que a veces somos un poco perezosos, que no los trabajamos muy bien. Hay una serie de fórmulas que funcionan y que a veces vas tan rápido que o no las aplicas o las aplicas, pero también rápido y mal. Y eso, bueno, pues en principio estamos diciendo que tiene un efecto muy importante en las salidas, en el resultado que te puede dar esa consulta y al final, si se lo estás preguntando, salvo que sea un tema de ocio o un tema, no sé, banal, muchas veces es para tu trabajo y lo que necesitas es que ese resultado sea lo más preciso posible. Uh-huh. ¿Cómo ves tú? ¿Qué cosas ves tú que se suelen hacer mal con esto de la construcción de los prompts? Pues fíjate, lo enlazo todo con todo. Me parece Claro, bien. claro, porque en el fondo yo creo, por eso que a veces cuando hay que hacer crecer un equipo y ves los perfiles y todo, yo soy muy fan de las personas que tienen sensibilidad para formalizar la lengua, ¿no? La Ujú. parte semántica de la lengua. Y me importa, es verdad, que si tú eres un humanista del Renacimiento y al mismo tiempo pues programas, pues perfecto, maravilloso. Pero lo que decíamos de la gran superficie y la compra en proximidad y me voy a comprar a las diferentes tiendas, ¿no? Me enrollo, pero sigo con el tema de los prompts. Eh, claro, para mí creo que hay una serie y no voy a empezar porque todo el mundo habéis leído cómo hacer un buen prompt y están ahí, pues y la cadena de razonamientos y todo. Yo me voy a algo muy simple. Para mí un prompt muchas veces es saber escribir bien, Frankie, porque es que Sí, sí. me rodeo de gente que, claro, a veces dices tú, ¿pero qué me quieres decir? Que no te estoy entendiendo. Pues si sabes escribir bien, igual haces un buen prompt. Eso partiendo de esa base, ¿vale? Y después Ujú. aplicas todo lo que quieras de tus cursos de prompting. Y después, al final los prompts muchas veces es dar ejemplos y para mí, por eso te decía que entroncaba con mi pasado, al final es como hacer un gol estándar, hacer un etiquetado, dar ejemplos concretos. Te pongo un ejemplo, yo quiero igual clasificar documentos. Ostras, pues yo voy a ver en los documentos qué aspectos me ayudan. Primero voy a intentar hacer modelo supervisado o trabajar con clusters, ¿no? Y analizarlos. Pues voy a ver qué grupitos hay, ¿vale? Pero lo más importante, y si quieres, por ejemplo, utilizar un sistema de prompting para esto, es darle las pautas a qué rasgos lingüísticos diferentes metes en esas clases, ¿no? Es encontrar en tus textos, hacer NLP de toda la vida y describirlos. Entonces yo lo veo como que todo está muy relacionado con todo. Si una persona es buena entrenando, una persona va a ser buena metiendo ejemplos. Quien dice prompting dice la parte de fine tuning, de modelos Ujú. pequeños que hemos hablado que pues en ocasiones, ¿no? Pues si yo voy a hacer un modelo customizado, ostras, pues todo este conocimiento que yo antes aplicaba en otros escenarios, es que es lo mismo, es el mismo perro con otro collar en estos escenarios. Entonces me parece muy importante, más allá de esto que está tan de moda, ¿no? Es que los lingüistas tienen que hacer prompting. Sí, pero cualquier persona que sepa analizar y ver estas diferencias de la lengua. Por eso que los lingüistas pues estamos un poco prediseñados para eso, porque nos Claro. sale de forma un poco autónoma. Y mi sensación a veces, no sé cómo lo veis vosotros, pero mi sensación a veces es que nos ponemos a escribir prompts tan complejos para resolver ciertos problemas que dices, leche, lo podría haber hecho yo y hubiera tardado menos. Uh -huh.
Total. No sé cómo, no sé Fíjate, cómo lo ves. Perdona. sí, sí. Sigue tú. Luego, No, luego no, te. es que claro, es que yo creo que el prompting es el arte de iterar, lo que Totalmente. estás Ahí quería diciendo. llegar de otra manera, pero quería llegar ahí, eso es. Sí, sí, es el arte de iterar. Jo, y es muy frustrante, ¿eh? No sé si, seguramente hay mucha gente que nos escuche. Es muy frustrante, por eso, porque cualquier pequeña intervención te puede romper todo el ecosistema. Por eso yo tiemblo cuando a veces se venden estas ideas de que cualquier cliente puede hacer un prompting. Digo, ostras, tú entregas algo, está pulidito. No me, lo mismo que antiguamente, y también lo llevo, cualquier cliente podía entrenar porque veía lo que le preguntaban y metía, pues lo mismo, esto es lo de ahora. Es verdad que tú puedes tener una buena interfaz para retocar cosas, o sea, y es verdad que la persona que está en contacto en el día a día con las interacciones, pues puede ayudarte a diseñar prompts o incluso puede hacer prompts, pero ojo, el ecosistema de prompts, cuando está bien, congélalo o mídelo mucho. Y esto me lleva a otra de mis grandes obsesiones, Frankie, que sé que tú también has escrito sobre ello, que yo te leo mucho, que es la parte de evaluar. Como tienes que iterar, tú tienes que evaluar, crear sets de evaluación para si yo toco este prompt, ¿qué rompo? Cosas que me parecen tan básicas, pero que no se hacen. Sí, estamos mezclando quizá en algún momento el concepto del prompting para proyectos y el prompting para usuarios. Lo digo también para que la audiencia se centre, ¿vale? Que, Sí, no, cierto. que sea consciente de este tema. Pero esa parte de la evaluación, también desde el punto de vista del usuario, la veo muy relevante, porque Ujú, no sé si te pasa a ti cuando lanzas preguntas a cualquier LLM sobre algo que tú sabes, esa contestación enseguida tú te das cuenta de lo que está bien, lo que está mal, lo que falta, si ha alucinado, como se suele decir, ujú. o no sé, tú le puedes redirigir mucho hasta al final tener el resultado de calidad, como tú has dicho, iterando, porque esto es un proceso. Igual que la búsqueda en Internet siempre ha sido un proceso, no era pongo la consulta y la primera página es la que tiene la respuesta perfecta y aún así la tenías que leer o la tienes que leer todavía a día de hoy, sino que era lanzar la consulta, entrar en varias páginas, entender el problema, entender las respuestas y ya poco a poco ir afinando. Aquí para mí es lo mismo, lanzas la pregunta, te saca una respuesta, pones cosas en duda, iteras. Yo, por ejemplo, muchas veces lo que hago es que le paso eso a otro LLM distinto, si trabajo con Ujú, OpenAI, me voy a Claude, me voy a lo que sea, ujú. para que me dé su opinión. O sea, es un proceso bastante largo, realmente. Sí, por eso a mí me preocupa mucho, volviendo a lo que comentas, de que tú puedes evaluar si es algo que tú controlas, puedes evaluar una respuesta. Eh, Toda la parte de LLMs en lo que es la educación se tiene que, entre comillas, ojo, porque claro, utilizar esto así sin filtro, porque todos nos hemos dado cuenta. Yo precisamente ahora, antes de empezar, digo, seguramente me va a preguntar qué es un lingüista computacional y digo, bueno, voy a ver. Ostras, pues no me ha gustado mucho muchas cosas que ha dicho. Y yo ahí lo puedo valorar, porque digo, ostras, de lo que estás diciendo, fíjate esto. Y claro, es un arte como usuario que estás haciendo el prompt. Esto sí que es verdad que hay mucha duda, has hecho bien en precisarlo, porque prompt también es la pregunta que tú le haces al LM. Y todos, si tú estás trabajando y aprendes al final es un arte, pero no es el mismo arte de usuario Vanessa que estoy escribiendo, estoy haciendo, yo qué sé, un texto y envío los prompts y los voy perfilando en base a las respuestas, que el prompting que tú haces para un proyecto de consultoría total. En ese sentido, es muy importante, yo creo que trabajar con la persona que sabe de eso. Yo siempre empiezo los proyectos. Ostras, ¿qué quieres? No hemos hablado de los RAG, ¿no? Pero en este documento, ¿qué preguntas haces y cuáles serían las respuestas? Eso es Ahora lo vamos que, a entrar a los RAGs, o sea que exacto. Pero en cualquier proyecto de inteligencia artificial, ahora estamos hablando de generativa, es muy importante seguir con lo mismo de la tradicional. Benchmark que me ayuden a evaluar perfectamente. ¿Y a quién tienes que implicar? Al cliente, en ese sentido. pues me viene al pelo. Entramos en la parte de RAG, Ujú. introducimos un poquito y hablamos también de cuál es vuestro papel, porque quiero adivinar que también hay bastantes puntos en los que tenéis mucha importancia, ¿no? Y Sí. más en este tipo de sistemas. Por introducirlo muy rápidamente para la audiencia, cuando hablamos de un RAG, hablamos de una solución a un problema que tienen los LLMs y es que tienen muchísima información, es una información muy diversa y muy genérica, pero muchas veces lo que necesitamos es respuestas sobre una información que
por un lado puede ser privada o que a lo mejor no tiene tanta calidad. OpenAI no tiene tanta calidad con esa información. Entonces necesitas proporcionarle una serie de documentos para que el sistema utilice esos documentos como base, para que el LLM utilice esos documentos como base y te proporcione una respuesta acorde a tu pregunta, una respuesta mejor informada. Y un ejemplo que se suele poner siempre, porque es una de las primeras aplicaciones que todo el mundo tenía en la cabeza, era utilizar un LLM para hacer un asistente de atención al cliente. Bueno, pues atención al cliente es algo muy genérico. Ahora, la atención al cliente que le das tú como empresa es algo muy específico, donde tú tienes un montón de documentación, donde tú tienes un montón de experiencia y de procesos definidos que están en la cabeza de las personas, y todo eso de alguna forma lo tienes que sacar para alimentárselo al LLM. Y esto no es reentrenar el LLM, sino que le vas a dar una base de documentos, hay un sistema por detrás, una base de datos vectorial, porque suene simplemente, y cuando nosotros lanzamos la pregunta del LLM, el LLM tiene que convertir eso en una consulta más parecida al buscador, como estábamos comentando antes, más parecido a un buscador de Google, si queréis, y los resultados que le devuelve esa consulta ya los combina, los utiliza y te genera la respuesta. Más o menos, Vanessa, si no me he equivocado, diría que ese es el proceso de forma sencilla. Corrígeme lo que necesites, ponnos en contexto y cuéntanos todo lo que podéis aportar ahí, porque ya te digo, me imagino que unas cuantas cosas nuevas. Ostras, yo estoy fantasiada porque realmente todos los que estamos trabajando en esto lo que te piden generalmente son racks, ¿no? Porque Sí. todo el mundo, ya hace un montón de tiempo yo recuerdo un profesor que él venía del mundo de la documentación, nos decía que nos estamos intoxicando, y esto es hace 20 años, imagínate ahora, o sea, entonces, claro, todo el mundo tiene documentos. Aquí hay los lingüistas, ¿qué aportamos? Y es que esto me viene muy bien porque en muchos equipos de trabajo que están haciendo IA generativa dicen, bueno, el lingüista era aquella persona que estaba entrenando un chatbot, ¿vale? Y no quiero hacer un alegato, ¿no? Pero yo voy dejando pildoritas porque creo que, no porque yo sea lingüista, porque yo es que ahora de lingüista ejerzo poco, pero yo creo que si un profesional concreto hace mejor una cosa, pues en los proyectos, los que estamos organizando los proyectos, tenemos la obligación de meter a esos profesionales, ¿no?, dentro del ecosistema. ¿Y qué hacen bien los lingüistas? Para que un RAG funcione bien, básicamente, yo creo que hay dos problemas. Primero, el input. Si tú tienes unos documentos que están mal redactados, bueno, ya después está el tema, que no quiero ni meterme, Frankie, pero la parte de la gobernanza de los datos, de dónde están los datos, bueno, ahí ya ni me meto, ¿no? Porque la gente tiene documentos, pero vete tú a saber a veces cómo están. Pero una cosa muy de lenguaje es, vamos a analizar internamente un documento, ¿vale? Pues eso es NLP de toda la vida. Sí. Entonces, o vamos a proponer, a veces cuando tú ves que el input es tan malo, en algunas ocasiones hemos dicho, vamos a reescribir documentos. Vamos a proponer técnicas de vamos a empezar bien, que las patatas de la tortilla sean buenas y los huevos sean buenos, antes de empezar a mezclar nada. Entonces, ahí yo creo que es muy importante y sobre todo, esto nos daría para una charla de hablar de racks toda una mañana, pero yo uno de los grandes problemas que veo de los racks entendidos como a base de vectorizar, Sí. sin meterme mucho, pero para los que nos escuchan, algunos dicen, bueno, se van a meter ahí y ya lo sabemos, pero es importante decir, a veces el vector no representa fidedignamente el contenido de un documento, Justo. porque a veces el documento, si es un documento, como digo yo, estructurado, perfecto, donde hay estos parrafitos y este dice esto otro y no tiene nada que ver con el anterior y todo es así, el RAG puede funcionar perfecto, intervención mínima, pero es que a veces la gente y los documentos que se generan en las empresas se redactan y están todos relacionados, las diferentes partes están relacionadas entre sí. Entonces, ahí hay que establecer ese mapa, yo creo, previo, y saber si haces un RAG simple de vectorizo y ya está, o trabajo relacionando partes y hago un grafo, por ejemplo, o trabajo con las técnicas de cómo segmento ese documento. O sea, si voy a tener dos vectores iguales al principio y al final del documento, igual me vale la pena relacionarlos entre sí. Son un montón de cosas que en el fondo un lingüista que haya trabajado con la semántica, que tenga intuición semántica, que sepa ver las relaciones entre las entidades clave de un documento, cómo se relacionan entre sí los diferentes temas, sepa hacer ese mapa del documento, es una parte básica de los comienzos de cualquier proyecto RAG para mí. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte es el tema de evaluar el output, la evaluación como tal de un RAG.
porque poco se ha dicho de las alucinaciones a veces, que parece como que tienes un documento y tú te haces nada, aunque partiendo que el documento esté estructurado, que esté bien, aún así, yo siempre pongo el ejemplo, y esto me pasó cuando convivíamos en VAS, que habíamos hecho de las primeras cositas que hicimos de RAC, algo interno, un vertical, y era un PDF perfecto, porque es que eran las políticas que teníamos como empleados, ¿no? Pues eso lo implementamos en un chatbot interno en Teams para preguntar. Y yo me acuerdo que cuando ya casi estaba pulido, con sello de calidad, yo lo ponía entre las cuerdas. Poner a una solución con IA generativa, un rack entre las cuerdas, significa ni más ni menos, Frankie, volviendo a lo que te expliqué en la primera fase, que vamos a ver todas las formas de preguntar diferentes. O sea, vamos a ver cómo entreno un Inten en la IA tradicional. Sí. Entonces, elaboro todas las formas de preguntar y yo le pregunto a este rack, le digo, hoy, bueno, ¿cómo era el tema? La restricción como empleados era que si un jueves antes de festivo podías hacer la jornada del viernes, media jornada. Entonces yo le decía, mañana viernes es festivo, hoy, ¿qué jornada puedo hacer? Y me respondía bien. Mira, hoy puedes, te acoges al Smart Working, hoy puedes acortar a las 3 y has empezado a las 8 y tal. Y seguía, ¿y la semana que viene? Y entonces me dice, o sea, lo entendió bien, la primera parte lo hizo bien, ¿Sí? porque decía, la semana que viene el viernes no es festivo, no puedes el jueves irte a las 3. Esto estoy parafraseando, ¿eh? Pero Sí. bueno, siempre puedes decir que estás enfermo, te duele la barriga y te pones a ver Netflix. Esto os lo digo de verdad, ¿Te no dijo está eso? preparado. Dijo esto. No está, no está preparado para la charla que tenemos tú y yo. Esto me pasó a mí y ahí dije yo, uff, qué miedo, ¿eh? Poner algo en producción, o sea, es un riesgo. Y te pasa hablando con clientes. Se pusieron cosas en producción a cliente final, chatbots que duraron un día. Desde uno que me había comentado un cliente que se inventó un número de cuenta para un ingreso. Ostras, entonces no quiero decir que no se hagan racks, perdona que me gano la vida con ello, pero que hay que trabajar muchísimo en la evaluación. Y dentro de la evaluación, ahí tenemos un papel primordial. Para estresar los modelos, los estresamos súper bien los lingüistas. Y trabajamos muy bien en generar esos corpus de testeo para poner ese sello de calidad final. Vale, tengo dos cositas que me vienen a la cabeza para preguntarte, pero la primera, entrando en este punto último que estabas comentando, ¿qué papel puede jugar aquí este concepto de guardarraíles? Bueno, claro, es que es tremendo. Hay que trabajar muchísimo en esto. Digamos, el jugar con cualquier solución. Esto siempre va a haber gente que, que va a jugar con esto. De hecho, estamos viendo, ¿no? Seguramente tú estás más al tanto que yo, un montón de empresas. Tengo un amigo que está trabajando en una empresa de este tipo de mediar en esta primera parte, en la parte de prompt injection, en el fondo es que hay que medirlo muchísimo, ¿no? Entonces, la seguridad de ponerlo de cara al cliente final, es que a mí me da mucho miedo. Yo cada vez que me viene alguien que quiere implementar a cliente final es que tienen que ser casos, primero está lo que comentas de la seguridad y después tienen que ser casos de uso muy concretos. Yo soy más fan de utilizar todos estos casos de uso a nivel interno, empezar actualmente a nivel interno en las corporaciones, pues ayudarle a los agentes que están contestando al teléfono, ayudarte a, o sea, que no tenga un impacto concreto en el cliente final y después ya paso a cliente, en siguientes fases ya paso a cliente final. Me da mucho miedo el cliente final, por todo esto que os comento de las alucinaciones, pero también de la capacidad de hackeo, ¿no? de una solución. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es un proceso en el que en general sí que se han ido haciendo primero aplicaciones, aunque las primeras que venían iban hacia afuera, hacia el cliente final, pero sí Ujú, se han empezado por hacer aplicaciones internas de cara a los empleados. Es verdad que de cuando empezamos hace 2 años y pico, ahora se ha evolucionado mucho, ujú. cada vez hay menos alucinaciones, te dice menos cosas raras, porque esto que estabas comentando tú pasó hace 1 año y pico, Sí. y 1 año y medio aproximadamente, ¿no? O un poco más incluso. Y los guardarraíles también se han ido mejorando, pero claro, hay un punto aquí que, bueno, yo soy obsesivo con esto y es el del human in the loop, que para mí tiene que seguir en medio de el 90 y muchos por ciento de las aplicaciones que tengan que ver con IA. No me refiero solamente a la IA generativa. Y al final tú puedes construir un sistema que llegue a tu cliente final, un asistente virtual que vaya orientado a tu cliente final, pero que en un punto determinado decida que se lo tiene que pasar una persona, que la interacción lo tiene que seguir una Total. persona. Entonces, yo creo que esa parte todos tenemos que ser conscientes porque el día
el día en el que todo esto sea completamente automático, yo creo que todavía está muy lejos. No sé cómo lo ves tú. Total, total, total. Y es muy importante, pero a mí, fíjate que esto que dices, que lo ideal es derivar a un humano, pero ojo, a mí lo que me preocupa, y no quiero ser aquí yo ahí agonizando con este tema, ¿no? Pero lo que me preocupa a mí es cuando no hay esa derivación y tendría que haberla, ¿no? Esto me preocupa me preocupaba en soluciones de IA tradicional, que es para que algo funcione muy bien, eh, tiene que haber ayuda en los puntos concretos de un flujo donde puede haber problemas. ¿Cómo se ve eso? Poniéndolo en producción. Justo, Porque ahí ven los problemas. Pues en la generativa es lo mismo. Por eso que cuando es a cliente final yo creo mucho en las partes faseadas. Porque totalmente. tú abres el canal, ves los problemas y los problemas te hacen meditar de cómo tú acotas. Tanto esa derivación al humano como esas alucinaciones que puedas ver. Yo es que es la analítica en producción. Pero siempre con casos de uso muy concretos, saber evaluar muy bien cuál es implemento primero y hacerlo escalable, ¿no? Es un poco lo que yo opino, pero que me parece muy de sentido común. O sea, no sé si Sí, está sí. escrito por algún manual de buenas prácticas, pero a mí es que es el sentido común. Como mínimo en el imaginario colectivo Ujú, tiene que estar así. Pero es verdad que, leches, hazte un test A/B, ujú, muéstrale el chatbot al 10% de tus usuarios, todo esto que acabas de hacer nuevo, mira cómo responden, si lo usan, si lo abandonan, si te está mejorando algún KPI dentro de tu empresa, el NPS, por ejemplo, en muchos casos se ve beneficiado por esto, ¿no? ujú, No sé, hay muchas cositas que se pueden hacer ahí. Volvemos a lo de antes. No puedes dejar un proyecto en producción puesto y ya está, y te olvidas. ujú, Sino ahí termina la primera parte del trabajo, pero queda una segunda parte que es ardua y que es iterativa y que es indefinida, ujú, seguramente. ujú, Eh, Estábamos hablando de RAGs. Hablabas también del problema de la vectorización, ¿no? Eso de coger trocitos de los textos que a veces no tienen exactamente la respuesta a la pregunta y ujú, luego combinarlo. Hablábamos nosotros internamente estos últimos días del concepto que es bastante más nuevo, que es el de REAG, con una E entre medias, REAG, ujú, ujú. ¿no? Y ahí también un poco para la audiencia, hay una analogía que leía que decía que el RAG actúa más como un bibliotecario que elige los libros basándose en la portada y con mucho un vistazo así muy rápido. Y RAG lo que nos trae es el comportamiento de un erudito que es capaz de leer los documentos completos, decidir su relevancia, descartar los que no son relevantes y quedarse con las secciones que realmente sí tienen sentido. Claro, es un proceso mucho más largo Ujú, y mucho más costoso a nivel no solo de tiempo, sino también de recursos. Y es un proceso en el que si vas a buscar en cientos de documentos, tiene que comprobar cada uno de ellos por separado. No es una búsqueda muy rápida, tienes que comprobar, entender si quieres cada uno de ellos por separado, pero puede ser ese el futuro cuando la computación lo permita, cuando los algoritmos mejoren, puede ser ese el futuro que ayude a que el RAG se quede atrás y tengamos mejores resultados. Yo creo que como todo, Frank, y como te decía, no creo que a día de hoy no existen casos de uso que no se tengan que hacer con IA tradicional. Yo siempre creo en la adaptación, ¿no? El hacerte el traje a medida. Sí. Pues de la misma manera habrá cosas para las que funciona un rack. Dentro de rack hay formas de paliar estos problemas de los que hemos hablado múltiples y yo creo que hace falta explorar todas estas alternativas, ¿no? Que comentaba dentro del rack. Después, si nos pasamos, también está el tema de ahora cada vez que puedes meter más tokens, pues de hecho, esta semana estábamos viendo que el CAG, el meter todo en contexto para determinados casos también puede Sí. ser relevante. Y nos vamos ya al mundo real, al mundo de los agentes. Yo lo veo más ya en el Ferrari, ¿no? En el sentido de cuando yo tengo el superagente y tengo que ver que me conecto, que no me conecto, pues ya son como las palabras mayores en ese sentido. Y ahí lo veo. Tú no puedes hacer un end-to-end de este tipo de, no sé, que a una persona le responda una solución conversacional, le responda a qué año se puede jubilar, por ejemplo. Te pongo un Mm. ejemplo de un caso real que estoy ahora dándole vueltas. Me has visto que me queda cerca, ¿no? No, 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 es un cliente, ¿eh? O sea, pero estaba dándole vueltas porque estuve pensando mucho este fin de semana sobre ello. Y entonces, ¿a cuántas cositas se tiene que conectar para llegar a dar esa respuesta, ¿no? ¿Qué procesos tiene que hacer?
pues todo eso hay que definirlo, hay que pensar qué haría un humano para llegar a esa respuesta, ¿no? Como tal. Y ahí, esas cadenas de pensamiento, ahí lo veo quizá más fácilmente aplicable y que igual el coste-beneficio es mayor en ese sentido. Yo creo que a nivel de documentación, y no es que lo crea, lo he vivido, hay mucho margen de maniobra dentro de los racks para intentar paliar todo esto. Sí, creo que tenemos que trabajar mucho en lo que ya también es un problema de hace muchísimo tiempo, que es la representación semántica. Si tú tienes unos vectores donde la unidad de contenido sea clave, tú vas a tener mejores resultados. Eso es. Si tú igual, bueno, múltiples técnicas, no quiero ponerme aquí a hablar de RAC, pero si tú generas, incluso con un propio LLM, a la pregunta del usuario, pones un montón de variaciones, de esas variaciones de los entrenamientos, de los modelos supervisados, y todo eso lo buscas, lo ranqueas, pues también igual tienes mejores resultados. Creo que hay que trabajar mucho en evaluar las diferentes técnicas, sin perder la óptica de que a veces no son necesarias. Si tú, y me pasó esta semana, con un CAC estás teniendo para un benchmark que has creado, evaluar buenos resultados, no te compliques más, no hagas un arco de iglesia, no hagas el grafo conceptual del documento, ¿no? Pero sí que es verdad que para poder evaluar si ya te sientes satisfecho o no, tienes que tener un baseline y ahí es donde yo me gusta y me gustaría que los lingüistas que nos escuchan vean la IA generativa algo más allá de que algunos prompts, ¿no? Porque se ha vendido mucho esta idea. Podemos intervenir en un montón de fases diferentes. A todo esto que comentas, que estoy de acuerdo, le tenemos que unir esta semana, por ejemplo, y lo decíamos al principio del programa, que se ha lanzado el Gemini 2.0, tiene una ventana de contexto ya de 2 millones de tokens. O sea, vamos a llegar a un punto en el que esa entrada de información que le podamos dar al LLM, evidentemente no va a ser infinita, y en una empresa puede haber muchísima más documentación que esos 2 millones de tokens, pero ya se pone serio, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que lo que te digo, hay que sacar la lupa y ver cuándo aplica y cuándo no, porque aunque tú puedas meter todo en la ventana, si tú lo que metes, esto lo entronco con lo que decía antes de a nivel estructural de cómo es la documentación. Tú metes todo, pero a veces un RAG tiene que hacer inferencias, ¿no? Llegar a soluciones finales, ¿no? Pues en el mundo del seguro, ¿no? Pues saber si tu póliza te cubres en esta situación concreta y todo, tú tienes el documento, perfecto, puedes meter todo el documento, pero igual hay partes del documento que incluso para el humano que lo está leyendo, pues le causan problemas para esa inferencia, ¿no? Entonces, no puede ser un CAC así sin más. A veces tienes que ir complicando las cosas y adaptar. Yo creo que el secreto está en entender muy bien el problema y dentro del problema, si yo quiero clasificar correos, te pongo un ejemplo, ostras, igual un modelo supervisado me está funcionando bien, ¿para qué voy a meter generativa? O sea, que es más entender el problema y buscar la solución, que a veces las soluciones antiguas también funcionan, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que esto, la consultoría tiene que ir hacia esa especialización. Es un poco lo que yo opino. Y ya me voy un poco de lingüista para otros derroteros. Me estoy alargando a lo mejor un poco de lo que te había prometido. Si tienes 5 o 10 minutos más. Bueno, yo tengo toda la mañana. Me encanta hablar contigo, Frankie. Vale, Ya lo yo tengo sabes. la comida hecha, o sea que tampoco hay mucho Genial. problema. Es que me gustaría, has hecho un comentario, no sé si además un par de veces, sobre el que me gusta dar vueltas, y has dicho, cómo lo haría un humano, ¿no? ¿Cómo lo haría una persona? ¿Por qué tenemos que estar siempre pendientes de cómo lo haría una persona? ¿No puede haber formas mejores de hacer las cosas? Lo digo desde el punto de vista general, ¿eh? de inteligencia artificial en general, también en este caso concreto. ¿Por qué nos Sí. obcecamos tanto en repetir los patrones y los procesos que aplicamos las personas? Porque yo creo que ese es el punto de partida. Es el gol estándar mínimo. Pero totalmente de acuerdo con lo que comentas tú. De hecho, yo utilizo mucho la IA como usuaria de IA ¿Mm? para ver perspectivas que yo no he visto sobre un problema, por ejemplo. Sí. O sea, no para copiar y pegar, sino que la uso muchísimo, sobre todo cuando tenemos que estar trabajando en muchas cosas, digo, y te queda tu cerebro frito, voy a ver otras perspectivas, y eso entronca un poco con lo que dices. El humano igual, y los humanos cabezotas como yo, pues esto lo voy a hacer, ta. Ostras, igual te viene alguien, la IA es esa persona, ese contrapunto que te viene a decir que las cosas igual se pueden hacer de otra forma.
Por eso pero lo que pasa es que a mí me parece el punto de partida, ¿no? Sí, el Siempre, baseline que decimos muchas veces, ¿no? perdón, sí, sí, sí. Vale. Sí, eso que dices es interesante porque seguramente al final un LLM está entrenado con contenido que han generado personas. No sé hasta qué punto es fácil que te proporcione una idea que se salga de lo que alguien ha pensado alguna vez. Y eso Exacto. también daría para mucho tiempo, ¿no? Para hablar mucho Se tiempo. está hablando de esto mucho estos días, fíjate, sí, sí. Sí, O justo. sea, se está hablando mucho, sí, sí. Pero claro, ya simplemente el hecho, porque al final todos tenemos nuestros sesgos, todos tenemos nuestras personas cercanas, o vives en Occidente en lugar de en Oriente, o allí dentro de Occidente hay diferentes culturas, diferentes formas de pensar y de ver las cosas. Como mínimo, el hecho de que esté entrenado con información que proviene de todo el mundo y de todos los perfiles, sí que te puede dar formas de ver este proceso, formas de enfocar la Ujú, solución distintos de los que tú estás acostumbrado, de los que conoces. Y ahí, bueno, es un primer paso para abrir la mente, estoy de acuerdo contigo. total. Mira, te voy a contar una anécdota sobre esto. Esta semana yo Sí. estaba trabajando en una propuesta, bueno, del canal de WhatsApp, que quedó como un poco denostado y todo, pero bueno, varios clientes pedían y esto. Y entonces yo sabes que en el pasado habíamos trabajado mucho en lo que es el canal WhatsApp, entonces yo Ujú. tengo mis hoja de ruta, digamos, en ese sentido. Digo, pero bueno, voy a... Entonces, como había sido pues todo el tema de DeepSeek que has hablado al Sí. principio un poquito, digo, voy a ver y estuve prompteando, interactuando, ¿no? Con ChatGPT, con Gemini y con Deep, ¿no? Sobre lo mismo, preguntando lo mismo. Ostras, qué sesgos, ¿eh? Desde que te recomienden el canal y tal, o algo muy básico, bueno, me estoy yendo del tema, ¿no? Pero algo muy básico como, ¿sabes que WhatsApp liberó la API, la API en cloud ahora, que ya no tienes que pasar por un mediador, ¿no? Pues en Ujú. función del LLM, te daba recomendaciones finales y unos te decían, no, 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 pasa por un mediador porque si eres una empresa pequeña, ¿qué tal? Tal. Otros te decían, no, 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 vete tú directamente. Si eres una empresa grande que tiene poder, pues nada, y tú te integras con la API Cloud y sin problemas. Entonces, te pongo un ejemplo que es que me ha hecho mucha gracia, o sea, el sesgo, pues por eso me preocupa tanto, o sea, y yo creo que es útil, pero que de la misma manera que cuando lees prensa pues hay sesgos, pues es que esto es lo mismo. Y cuando lo aplicas a un campo concreto que tú controlas, pues ves los sesgos más fácilmente. Claro, inteligencia artificial, el sesgo se lo estamos dando a las personas, a todos los niveles, Ujú, como Machine Learning pasa exactamente igual. Los que construimos los datasets somos nosotros y ahí es exacto, donde estamos volcando los sesgos. Pero bueno, en cualquier caso me hace gracia que también si le preguntas a varias personas que son expertas en lo que tú lo estás mismo. contando, te va a dar cada uno su opinión y van a ser diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Van a sí. estar encontradas en muchos casos. Es un comportamiento, bueno, pues relativamente humano, volviendo a la pregunta de qué haría un humano. Y Ujú. vamos a medio finalizar casi con, porque yo creo que este año hay que hablar de esto siempre, con el concepto de agentes. ¿Cómo ves tú todo el hype, no sé si decir hype, que se está creando en torno a los agentes inteligentes, a los agentes basados en IA generativa? ¿Qué crees que nos pueden aportar y a dónde nos van a llevar? Pues creo, medio lo mencioné antes, muy de soslayo, pero para mí es el Ferrari como tal, el tema de los agentes, porque digamos que sería el paso previo a esa inteligencia artificial General. con mayúscula, con general, ¿no? Eh, yo creo que los agentes, en el fondo, es reproducir el comportamiento humano en ese sentido. Y entonces, además de decirte el tema de hype, yo voy más a casos concretos ya, ¿no? De clientes que están pensando en implementar esto y donde creo que puede estar el quid de la cuestión, de que algo acabe funcionando o no. Bueno, siempre partimos de la base, lo mismo que te decía antes en los rack, partimos de la base de que el cliente tiene todo, si quiere llegar al final, pues tiene todas las aplicaciones, tiene todo, pues que todo eso existe y está bien, ¿vale? Y de ahí pueden existir las conexiones y perfecto. Eso ya lo damos por hecho. Pero aún así hay que entender muy bien los procesos de razonamiento. El superagente que orqueste todo eso, si no funciona bien ese superagente, no, igual no tiene ni sentido. Entonces hay que entender muy bien cuáles son esos flujos. Y me preguntabas a veces los lingüistas qué podemos aportar. Y a repetirme más. Me da la sensación de que me estoy repitiendo mucho, pero si el mismo que sabe
pintar una buena conversación, un buen flujo de conversación para un chatbot tradicional, es el mejor interlocutor para hacer un kickoff con cliente, un discovery y saber estos entramados de todo lo que tengo, qué me puede aportar. No quiero decir, amigos desarrolladores, analistas de datos, que no lo podáis hacer también, pero que un lingüista puede hacerlo también en esa parte. De hecho, muchas veces, y esto sí que lo he observado ya con los años, tenemos una sensibilidad, a ver, muchos interlocutores, los stakeholders de clientes, al final no es gente técnica. Sí. Y yo es que también no soy una consultora al uso, yo soy muy de andar por casa, entonces al final desmitificas un poco esto y te bajas a entender más y a hablar un lenguaje más de tú a tú en ese sentido. Yo creo mucho en los discoveries que hace gente más funcional, que tiene que tener el conocimiento técnico desde el punto de vista funcional, pero que tampoco igual tiene que ser un experto en la implementación propiamente dicho. Y creo que juegan un papel muy importante. Y para mí el secreto, hay dos. Estoy trabajando, Frankie, en esto para esta semana. Está en mi trabajo. Hay dos cosas. Por un lado está el definir bien esa interrelación y después otra cosa es la evaluación, que también me estoy repitiendo. Que todas las fases de esa interrelación se puedan medir. Crear test para medir precisamente todas estas fases. Vale, pues si yo pregunto esto, primero ha tenido que ir aquí. Ostras, y todo eso, en el fondo, es lo mismo que hemos venido haciendo en nuestros proyectos de generativa. Hemos hablado un poco de las respuestas con la generativa, pero también los lingüistas tienen que medir ese tipo de respuestas que da la generativa para adaptar vía prompting generalmente a un poco las necesidades de la marca, de la empresa como tal. Yo creo que decías del hype de los agentes. Esto es como lo del RAG, como todo. Vamos a empezar a trabajar en casos de usos reales ahora con los clientes y hablamos en unos meses, ¿no? y esto porque, claro, es verdad que está como muy de moda, que todo tiene que ser agentes, pero vamos a ver cuándo toca, cuándo no toque. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Sí, luego entre medias se ha colado el hecho de diferenciar lo que realmente es un agente con las características que tiene y lo que son workflows un poquito más avanzados, ¿no? Que los workflows quizás sí es lo primero que ya estamos aplicando y que tiene un impacto bastante claro. Me ha gustado lo que has dicho del kickoff, estoy muy de acuerdo, porque al final el cliente necesita dos cosas que están súper relacionadas. Una de ellas es entenderte cuando le estás contando lo que haces, cuando le estás contando lo que puedes hacer por él, si no se lo explicas con un vocabulario cercano, si no utilizas analogías. Lo que dices de la tortilla, por ejemplo, los dos somos bastante cercanos. Hay que reconocer que quizá tenemos un estilo parecido ahí. Lo que dices de la tortilla, un cliente cualquiera te lo va a aceptar. Yo creo que casi nadie le va a parecer mal que le hagas ese tipo de analogías. Y alguien que sea más técnico, que esté en la sala, pues yo creo que también lo va a entender bien, ¿no? Que tires por ahí. Entonces, que te entiendan es importante, pero también la otra parte es muy importante, que tú les entiendas a ellos. Muchas veces nos vamos de reuniones pensando que tenemos clarísimo lo que ellos quieren y en el fondo no nos hemos enterado de nada. Pues este es mi gran hándicap. Yo tengo una propuesta para este año 2025 que es hablar menos, que es que esto con los años cada vez me cuesta más, hablar menos y escuchar más. En general, a la gente que me rodea, pero también a los clientes. Porque a veces llevas a lo que te dicen, llevas a lo que tú quieres entender. Eso es tu sesgo al final. Exacto. Y creo que es muy importante, porque es que después se montan cada historia, es que ¿qué problemas tenemos después? Sí. A mitad de un proyecto porque no nos hemos entendido bien. O porque estoy obsesionada con explicarme bien. Yo tengo un pasado docente y estoy obsesionada con explicarme bien y frustrada a veces cuando digo, ostras, pues igual no lo estoy consiguiendo. No me estoy explicando bien y es de las cosas que más me preocupan porque al final las soluciones las hacemos los humanos, hay una parte técnica, pero hay una parte de entendimiento. Totalmente. Y puede estar muy bien a nivel técnico, pero si no has afinado y no has ajustado lo que quiere un cliente, pues al final... Estamos haciendo consultoría, Frankie. Nos hemos ido a consultoría todo el rato, pero igual estamos sesgados también. Sí, es imposible no llevarlo a nuestro terreno. Además, es donde nos sentimos cómodos ahora mismo. Pero bueno, yo creo que también hemos sacado bastantes temas que son genéricos, que son aplicables a cualquiera,
que puede ver, ¿no? Esos peligros de si hago las cosas mal, si soy un poco dejado o perezoso a la hora de interactuar con un LLM, pues los problemas que me puede traer. O sea, hay un montón de cositas ahí que yo creo que está bien que las hayamos destapado. Te voy a hacer una pregunta final antes de despedirnos, simplemente, y es si nos puedes recomendar a alguien que podríamos traer aquí al podcast y entrevistarle, alguien que conozcas o no, que te llame la atención y que creas que nos pueda aportar. Ostras, mucha gente. Bueno, pues no me des solamente uno, dame dos o tres. Pero te digo, mira, yo tengo pendiente, ahora sabes que me he cambiado de empresa Empresa. y tengo pendiente, bueno, como siempre me ha costado mucho la parte de evaluación y hacer entender, meter pues partidas presupuestarias en evaluación o estándares. Bueno, creo que conoces Ragas como framework para evaluar el output y todo. Yo siempre lo cuento porque es que aparte es que es muy, muy chulo. Uno de los chicos que lo creó, Luis Espinosa Anque, me vas a matar, Luis, pero tú me dijiste que te gustaba hablar. Para mí es un referente y entonces te lo recomendaría. Muy Esto bien. sin hablar con él, sí querría venir, pero yo creo que es muy interesante porque él trabaja, o sea, todo lo que publica es muy interesante y lo de Raga siempre bromeamos, ostras. Te podrías haber hecho de oro si lo patentases, ¿no? Porque está muy, muy mencionado en los últimos tiempos. Y Bueno, déjame que pienses, si es que no sé, hay mucha gente que a mí me inspira. si no me lo puedes Te pasar pasaré, después del te programa, pasaré cuando ya nombres. hayamos cerrado, efectivamente. Si te acuerdas y te llama alguna atención, siempre me puedes escribir y decírmelo, aunque sea dentro de 6 meses. Sobre todo me sale en la vena reivindicativa y es que la gente te cuente cosas que, que sean reales. O sea, hay mucha gente que habla de lingüística Ujú, y en la vida ha hecho un proyecto en producción. ujú. Entonces, yo creo que tiene mucho valor la gente que estamos en activo haciendo proyectos reales, en ese sentido, porque es que si no el resto es que lo lees en LinkedIn, o sea, ¿qué tienes que hacer un buen prompt? Todo esto, entonces yo creo que tú mereces una ventana de gente que te aporte otras formas y que sea, pues eso, crítico. Sobre todo la audiencia es la que lo merece, que aquí estamos para aprender. Yo tengo que reconocer, y no engaño nunca a nadie con esto, la primera razón de lanzar este podcast hace ya 6 o 7 años era aprender yo, lo que tú dices, de gente que hace cosas de verdad, pero claro, con el tiempo se termina convirtiendo en más importante lo que le llevas a la audiencia. Y en ese sentido, pues, como estás tú aquí hoy, pues trato de traer a gente de calidad, que realmente sepa de lo que habla Muchas y que gracias. pueda poner Yo, ejemplos. yo te agradezco muchísimo la invitación, tendría que haber empezado por esto, porque yo creo que te escucha mucha gente que igual, pues un lingüista, que es un lingüista, y entonces en mi cruzada vital, que siempre ya sabes que voy a los sitios diciendo que los lingüistas son necesarios, pues me alegra tener este espacio y sobre todo, y ya corto, Frankie, que es que si no nos quedamos toda la tarde hablando, si me escuchan lingüistas, yo creo que se hizo mucho daño, en la prensa salió durante mucho tiempo, los lingüistas son necesarios y todo. Y es verdad que los que ya tenemos unos años nos conocemos todos, es muy gueto, esto, al final que te conoces a todo el Sí. mundo, pero están saliendo mucha gente nueva, hay nuevos másteres, o sea, yo me gusta mucho la formación de gente joven, ya lo sabes, con contratos prácticas y todo, pero les está costando porque hubo este boom de que éramos muy necesarios, pasó esto de la generativa y chicos, o sea, yo creo que nos toca a los más mayores que estamos dentro evangelizar para que perfiles de los que estáis saliendo pues tengáis una cabida porque yo creo que sois necesarios. Me ha quedado muy apoteósico el final. Me parece, de hecho, perfecto cerrar aquí en todo lo alto y yo te doy las gracias personalmente por prestar también el programa, por compartir todo lo que nos has compartido y más pues en un domingo, que al final se nos ha ido ahí un poco la mano y hemos tenido que buscar el hueco cuando hemos podido. Muy bien, Eh, Vanessa, un abrazo muy fuerte. Esto está abierto para ti para siempre que quieras volver muy bien. y te agradezco mucho que hayas venido. Pues venga, muchas gracias a los oyentes y a ti, Frankie. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.